Atienza. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Gracias por el llamado. Un gusto charlar con ustedes. Bien, bien. Recién vengo del vacunatorio, aquí de San Francisco. Se está aplicando el Sputnik. Y hablando con la gente que trabaja allí, ¿qué problema surgió, doctor? Que hay miles de personas en San Francisco y alrededores que tendrían que estar utilizando el turno, pero están aislados o cursando la enfermedad y no pueden vacunarse. Claro, bueno, eso está pasando en todo el país, ¿no? Mucha gente infectada que no puede aprovechar el turno y lo tiene que ceder. Hay muchísima gente que está totalmente aislada, ¿no? Esto sobre todo porque se está afectando mayoritariamente a los grupos más jóvenes de personas. Algo está ocurriendo en la sociedad que está ocurriendo eso, ¿no? Está pasando eso, que los grupos más jóvenes se están infectando mayoritariamente. El virus ahí produjo algún tipo de mutación seguro, sumado a la presencialidad escolar, que también está movilizando mucha gente, y bueno, produce este efecto, que la gente joven sobre todo es la que más se está infectando en este momento. Está claro, doctor. Me decía el doctor Vicente, que está al frente del Hospital Regional Iturraspe, ayer, por ejemplo, fallecieron una mujer de 41 años, otra de 49, sin comorbilidades graves, algo de hipertiroidismo tenía una de las chicas, muy triste, que ellos notan que el virus se reproduce más rápido dentro del cuerpo, especialmente de los jóvenes. ¿Usted está también manejando esa información? Sí, totalmente. De hecho, la mayor parte de los fallecidos ahora es gente joven y no es necesario. Al principio de la pandemia decíamos que afectaba principalmente a la gente que tenía hipertensión arterial, obesidad o que estaba polimedicada. En este momento no. En este momento lo que está pasando es que la mayor parte de los fallecidos son gente joven sin enfermedades que hayan tenido o con comorbilidades que hayan tenido. Es gente joven la que está muriendo y la que se está afectando. Así que hay que tener mucho más cuidado en este momento que en otros de la pandemia, porque ya no es que afecta solamente a los mayores de 75, se ha distribuido en la gente joven y circula extensa de estos grupos, ¿no? La gente de entre 40 y 60 años. ¿Ha usted estudiado o ha llegado a alguna conclusión que quizás sea para un sociólogo? ¿Por qué este grupo de 30 a 40 es tan renuente a aceptar las reglas sociales de la pandemia? Porque es el grupo que más se niega a todo aquí, ¿no? Sí, es complejo, ¿no? Creo que forma parte del grupo de gente que se cree invencible, que se cree irrompible, ¿no? Hay allí algunos, incluso forma parte de lo que mal informamos el año pasado, que a la gente joven no la afectaba tanto y que mayoritariamente era gente asintomática. Por ejemplo, con los niños dijimos eso. Y este año, después de que los niños fueron escolarizados, hemos visto ya que los hospitales empiezan a tener la asistencia de niños en las terapias. Lo mismo pasa con la gente joven. Además es un poco la que más transgrede. Allí habrá que trabajar un poquito más a nivel sociológico, a ver por qué y cómo se puede revertir eso, porque en realidad terminan ellos complicándonos después al resto de la población. Me escucha usted, me ha surgido una contradicción sobre este tema, que antes de la pandemia hablábamos que los jóvenes adolescentes están todo el día pegados, hiperconectados, lo único que hacen es estar con el celular, y ahora al revés, son los que más quieren tocar y estar con otros. Me parece que estábamos equivocados antes, ¿no? Sí, totalmente. Allí hay algunos comportamientos y cambios culturales que empezamos a ver, y lo charlábamos hace 10 días atrás ahí con la gente de la Academia Nacional de Ciencias. ¿Qué pasa con los cambios culturales conductuales que se empiezan a producir a partir de la pandemia? Hay todo un fenómeno ahí que tendrá que ser estudiado, observado, porque a mí desde la medicina me cuesta por ahí para encontrarle algún tipo de explicación. Ahí le hemos pasado por WhatsApp los gráficos de San Francisco de nuestra compañera Natalia. San Francisco y frontera, sumados, más otra pequeña localidad que quedó del otro lado de una calle que ya es Santa Fe, suman 90.000 personas y estamos aproximadamente en 730, 740 a 800 casos activos. 800 casos activos sobre 90.000 personas. ¿Qué le sugiere? Es mucho eso, es una cantidad muy alta. De hecho, estuve viendo los gráficos que me enviaron, la curva, y se nota que desde la primera semana de marzo aproximadamente comienza ahí un ascenso en la cantidad de casos, y es preocupante. Y es más o menos la misma dinámica que ha tenido gran parte del país, ¿no? Las ciudades grandes.
sobre todo un aumento de casos que los ha llevado a veces en algunos a estar entre 5 y 7 veces la cantidad de casos que venían teniendo normalmente. Así que es preocupante. Yo creo que en breve deberían empezar a tomar algún tipo de medidas, porque en realidad las medidas que tomamos hoy impactan 20 o 30 días después, es decir, no son medidas que impactan inmediatamente, así que hay que empezar a tomarlas desde ya para poder frenar esa escalada de casos que están teniendo. Doctor, para ser súper prácticos, ¿cómo nos estamos contagiando hoy? Yo nunca lavé las cosas que traía del supermercado, me lavo las manos, ya no tanto como antes, pero me lavo las manos, ya el alcohol en gel me lo desinstalé un poquito. ¿Cómo mayoritariamente nos estamos contagiando hoy en Córdoba, en Argentina? Mayoritariamente es por los aerosoles. Hay 3 modalidades de contagio: una por contacto, es decir, tocar superficie contaminada y llevármela a la cara, lo que es muy rara esa. La otra son por las gotitas gruesas que salen de la boca cuando uno habla, pero lo más importante de todo es el vapor. ¿Vio cuando estamos en el invierno que sale un vapor de la boca? Bueno, esos son los aerosoles. Cuando uno está en espacios cerrados, esos aerosoles empiezan a cubrir todo el ambiente. Cuando entra alguien al ambiente lo respira, y a partir de eso es que principalmente nos estamos contagiando. Por eso es importante en lugares donde uno no conoce y se relaciona con personas que habitualmente no estar mucho tiempo, no estar más de 5 o 10 minutos junto con la misma persona en el mismo ambiente, porque si está infectada voy a respirar esos aerosoles, y la nueva variante, la variante inglesa y la variante P1, con muy poquitas partículas de esos aerosoles nos pueden llegar a infectar. Así que principalmente está ahí el problema en este momento, de los aerosoles. Está clarísimo. Doctor, ¿cómo puede convencer con su gran poder de síntesis a la gente que el brote tiene que ver con las clases presenciales y que decir eso no es ir contra la escuela? Bueno, a ver, creo que estamos de acuerdo en todo en que la escuela es un lugar, es esencial para el niño, ¿no? Es central para el niño. Eso no creo que no está de discusión. Lo que tengo dudas, digamos en lo que no tengo dudas, casualmente, es que en pandemia no debe ser así. Desde que escolarizamos los chicos, la primera semana de marzo, empezaron a aumentar la cantidad de casos. Fíjese, el día 23 de marzo fue el primer día que tuvimos en la Argentina 9.400 casos. Fue exactamente 21 días después de que iniciaran las clases. Las clases en la Argentina movilizan más o menos unas 12 millones de personas. Eso en pandemia. Normalmente son 22 millones de personas. Para una población como San Francisco, la escolaridad moviliza el 40% de su población. Es decir que la presencialidad escolar tiene un alto poder de movilización en las sociedades. No solo moviliza al estudiante, moviliza al papá, a la mamá, al transportista, al kiosquero, al librero, al que hace la fotocopia. Es decir, hay mucha gente involucrada en la movilidad escolar. Y ya sabemos que si en un fin de semana largo, que se mueven 2 o 3 millones de personas en todo el país, aumenta la cantidad de casos, imaginen lo que son 12 millones de personas moviéndose todos los días y convergiendo reiteradamente hacia el mismo punto, que es la escuela. Así que hay todo allí un análisis que hicimos, incluso hemos redactado ayer un amicus curiae que lo hemos presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de la presencialidad escolar, para aportar un poco de información científica y esperemos que la tomen en cuenta, ¿no? Pero básicamente estas son las cuestiones que así nos advirtieron, que la presencialidad escolar está relacionada con el aumento exactamente. De casos. Hay algunos puntos más, pero por ahí con los tiempos... Es el más fuerte, es el más fuerte. Mucho más. No está conforme con lo que está haciendo Schiaretti, que ha dicho que no va a aplicar restricciones, que sí o sí van a seguir las clases presenciales. ¿Esperaba más restricciones de él? Sí, en realidad no aplicó ni una, ¿no? Sí. Desde junio del año pasado nunca se aplicaron medidas de restricción acá en Córdoba. Acá también. Sí. Salvo estas que, qué sé yo, después de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero la verdad es que a esa hora no circula gente. De modo que sí, esperaba algunas medidas más, que sin duda van a llegar, ¿no? Porque cuando se acaben las camas de terapia intensiva, algún tipo de medidas siempre se tienen que tomar. Lo que pasa es que ahí ya llegamos un poco tarde, así es que espero que el gobernador reconsidere la situación y que en breve empiece a tomar algún tipo de medida. Doctor Atienza, buenas tardes, le habla Natalia. Quería pedirle si me puede ayudar
a traducir. Nosotros como periodistas a veces damos los números y la gente no termina de entender lo que los números que hablamos sobre la pandemia tiene que decir. Yo le voy a decir algunos de los datos actuales de San Francisco y si usted me puede llegar a traducir esto en el nivel de peligrosidad de contagio que estamos manejando realmente. San Francisco solamente en abril registró ya más de 1.700 casos, más de 3.500 en lo que va del 2021, solamente esto contando hasta los números de ayer. Tenemos un índice de incidencia de 934,2 con un índice de mortalidad del 2%, pero cuando hablamos de la mortalidad de las personas que ingresan a terapia intensiva y necesitan respiración asistida, la mortalidad asciende un 72%. Son tremendas esas cifras. No sé si tienen dimensión de las cifras que están manejando. Por lo que te escuché, a ver, todas las cifras estarían dentro del rango de lo que está pasando en la Argentina, salvo la tasa de letalidad de las personas que van a terapia intensiva, que estarían muriendo casi 3/4, ¿no? 3 de cada 4 personas. En la Argentina mueren 2 de cada 4 personas. El 50% allí está muy alta. Y eso, ¿sabes por qué? Y va a pasar más. Porque ni bien se te satura el equipo de salud, se te satura el sistema de salud, no se las puede atender bien y aumenta la tasa de letalidad, que en este momento en la Argentina está en 2 puntos, pero en el mes de mayo y junio eso debería duplicarse o triplicarse, porque cuando te satura el sistema de salud vas a estar complicado. La tasa de incidencia es altísima también la que tienen, está en 3 veces por encima de lo normal. Lo que pasa es que uno habla de 900 casos y parecieran pocos, pero en 90.000 habitantes es una locura, es muchísimo. Así que tienen allí datos bastante altos, ¿no? Bastante complicados. Doctor, le agradezco. Para el final, ¿sabe qué? Hace días que me está dando vuelta esto de... trato de contarle a la gente que aquí había un doctor que se llamaba Carray, salvó a la ciudad 2 veces de la peste negra o bubónica, que fue el primero que dijo que había que aislar a la gente en 1910 y lo quería meter preso. Y después estuve viendo la fiebre amarilla en Buenos Aires, que los médicos Rapson y otros murieron porque no sabían que era el mosquito el que lo transmitía, sino que creían que la gente por estar hacinada o por no bañarse tanto se moría. Pienso, ¿qué contradicciones cometimos hace un año o estaremos cometiendo que en el futuro digamos, ¿cómo no nos dimos cuenta que era eso? Y para eso recurro a una frase de Pascal que decía que toda incoherencia no necesariamente es una falsedad y no toda coherencia lleva a la verdad, que me parece una frase ideal para esto. ¿Qué es lo que cree usted que no nos dimos cuenta al principio porque era nuevo, que nos podría haber ayudado más? Bueno, mire, hay un tema central y que ya me lo preguntó antes, y creo que fue el tema de los aerosoles, del modo de transmisión de los aerosoles. Yo el año pasado, sobre el 24-25 de marzo, apenas arrancó la pandemia, empecé a pedirle a la gente que usara barbijo y que no nos creyéramos esto de que al metro y medio de distancia caía el virus. ¿Se acuerda cuando decía sí, metro y medio cae? Sí. No, la principal fuente de transmisión era los aerosoles, y los aerosoles caminan en el aire, vuelan en el aire casi 10 metros de distancia, de modo que ahí ya tenemos uno de los elementos que nos indican que el año pasado estábamos un poco equivocados. Y el otro gran tema que me parece que empieza a estar en vigencia es el tema de la presencialidad escolar. Ya en el mundo está identificado, empezamos a identificarlo en estos últimos 30 días, como el gran evento súper contagiador. Son algunos cambios. Ahora, sobre fin de año, quizás surjan algunos otros que no hemos tenido en cuenta. Estoy seguro que hay muchos que no hemos tenido en cuenta y que los empezaremos a descubrir a futuro. En la Edad Media, con la peste negra, la gente creía que era una cuestión de brujería, no conocían los virus. Es decir, que la evolución, la ciencia nos va haciendo cambiar y posiblemente en un tiempo más adelante descubramos algunas cuestiones relacionadas sobre todo con el contagio, que allí creo que debe haber algo más encerrado, no solamente los aerosoles, porque si no, no sería tan infecciosa esta enfermedad. La mitad de la gente no sabe cómo se infectó, la otra mitad sí, lo detecta claramente, pero la otra no sabe en qué momento se pudo haber infectado. Así que ahí creo que vamos a tener en el futuro
las nuevas apariciones, los nuevos hallazgos, ¿no? Inquietante final de sus palabras. Doctora Atienza, le agradezco porque usted hace camino en San Francisco, en la región. Hay gente que lo escucha. Nuestras notas, cuando replicamos lo que usted dice, son las más leídas. Por eso le digo que usted salva vidas, hablando de manera muy clara. Enormemente agradecido en nombre de todos, Oscar Atienza. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sin este espacio sería imposible llegar, así que ojalá que estemos salvando vidas. La verdad es que anhelo eso día a día, ¿no? Siempre digo, la información empodera, y es un factor que creo que ayuda a salvar vidas. Así que ojalá que sea así. Le agradezco muchísimo el contacto y disponible siempre para seguir charlando. Un abrazo, doctor, gracias. Que ande bien, hasta luego. Para mí el número 1 en Argentina